Bueno, ahora les voy a pasar con el tema del marco legal en cuanto a COVID. ¿Sí? Yo sé que esta es una parte un poco tediosa, pero bueno, es importante. Obviamente yo les remarqué en color rojo cuáles son por ahí las normas que son necesarias de tenerlas presentes, dado que pueden surgir después situaciones que ameriten ir a ver estas normas para ver de qué manera proceder. Sabemos, el Poder Ejecutivo Nacional fue dictando distintas normas, y lo sigue haciendo, obviamente, a través de los decretos reglamentarios de necesidad y urgencia. Bueno, uno de los más importantes, que fue el que definió el aislamiento social preventivo y obligatorio, fue el 297. ¿Sí? Y otros de los decretos de necesidad y urgencia muy importante a tener en cuenta es el 367, que es el que declara al COVID-19 como una enfermedad de carácter profesional no listada. ¿Sí? Esto dentro de lo que es normativa del Poder Ejecutivo Nacional. En relación a las normativas que emitió el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, también dictaminó numerosas resoluciones. Yo marqué acá dos de quizás las más importantes a tener en cuenta por distintos reclamos que puedan ir surgiendo de compañeros que están realizando tareas y que por ahí no se les respetan sus derechos, ¿sí? Es, por ejemplo, la resolución 207, en la cual establece específicamente cuáles son los trabajadores que pertenecen a los grupos de riesgo y embarazadas. Es decir, establece los grupos de riesgo y las embarazadas van a estar exentos del deber de asistencia al lugar de trabajo. Es decir, esos trabajadores no podrán ser considerados de ninguna manera personal esencial. Eso está específicamente, yo se lo resumí en el artículo 1, inciso B y C, ¿sí? Porque he recibido consultas de algunos compañeros trabajadores de la salud que por ahí son diabéticos o son hipertensos, es decir, o tienen una patología vascular importante, con lo cual requiere que sean evaluados obviamente por el profesional que los asista y que informe que son personas que cursan ya sea una diabetes o una enfermedad cardiovascular, por lo cual son considerados personal de riesgo. Y varios trabajadores en este sentido por ahí han sido forzados a realizar sus tareas dado que cumplen un rol de personal esencial por ser trabajadores de la salud. Bueno, tengan en cuenta esta resolución de la 207 del 2020, por la cual, independientemente que hoy, por la actividad que realicen, sean personal esencial, si están dentro de los grupos de riesgo o son embarazadas, no podrán no podrán realizar tareas porque están exentos del deber de asistencia al lugar de trabajo. La resolución 296 lo que hace es prorrogar la 207. Simplemente se las menciono porque la 207 era por un periodo de 14 días y la 296 dispuso la prórroga automática de las medidas adoptadas de esa resolución por el plazo que dure de extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto dentro de la infinidad de resoluciones del Ministerio de Trabajo me parece que son importantes para tenerlas en cuenta. Después, dentro de las resoluciones que emitió el organismo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, una a tener en cuenta por los trabajadores del Estado Nacional y también del sector privado, pero bueno, hoy la idea es tener esta información en relación a los trabajadores estatales, que los empleadores, ya sea el organismo, porque estuve anotando, hay varios organismos, INTI, SENASA, bueno, todos los organismos, todos los compañeros que representan distintos organismos, los empleadores deberían haber denunciado mediante esta resolución a la aseguradora de riesgo de trabajo, a la que estuvieran afiliados obviamente, toda la nómina de trabajadores afectados, ¿sí? Y dónde dónde es su domicilio, porque precisamente todos esos trabajadores, si bien hoy no están realizando, los que no están realizando tareas presenciales, me refiero, y están en la casa, deberán igualmente estar en una nómina
y notificada a las aseguradoras de riesgo de trabajo con la cual tenga vigencia ese organismo. ¿Por qué? Si ese trabajador está haciendo tareas remotas desde su casa y le llegara a pasar algo dentro de su jornada de trabajo que tenga que ver obviamente relacionado con las tareas remotas que está realizando, es decir, tuvo un problema eléctrico y se quemó. He visto algunas denuncias de algunos trabajadores que inclusive han tenido caídas porque no tienen quizás la comodidad en su domicilio para tener un escritorio y han sufrido accidentes. Bueno, han hecho la denuncia a la aseguradora de riesgo de trabajo. Pero ¿qué pasa? Si el empleador no denunció la nómina total de trabajadores, si el trabajador hace la denuncia, la aseguradora de riesgo no les va a tomar el accidente, se los va a rechazar. Esta es la resolución 21. Bueno, estas resoluciones las paso rápido, que tienen que ver la 23 con comisiones médicas, pero simplemente que habla sobre la suspensión de atención al público, la 25 sobre plazos administrativos, pero que a nivel nacional se han dictado la suspensión de plazos administrativos. Esta es otra de las importantes, digamos, que sacó la Superintendencia de Riesgo, que es la 29, que tiene que ver precisamente con un compromiso obligado, diríamos, de la ART de proveer información a todos los empleadores, ya sea a través de un documento que sacó la Superintendencia sobre medidas preventivas en ámbitos laborales y a su vez entregar información, afiches informativos que en todos los establecimientos, en todos los organismos deberían estar pegados. ¿sí? Es decir, y brindando información sobre medidas de prevención en relación al COVID, medidas de conocimiento de la enfermedad, cómo se transmite la enfermedad y cuáles son las medidas de prevención generales. Todo lo que vimos anteriormente, bueno, la RT también deberá brindar gratuitamente a sus empleadores, en este caso a los organismos con sus ART vigentes, esta información. Si no la encuentran pegada en los organismos, la ART no estaría cumpliendo con parte del rol que hoy debería cumplir, ¿no? Que es la prevención en los ambientes laborales. Este es el afiche para que tengan en cuenta, lo pueden, si lo están cumpliendo, estos afiches con recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales deberían estar pegados en aquellos trabajadores que hoy están desempeñando tareas presenciales. Bueno, esto lo deberían ver pegado. Fíjense que acá, perdón, vuelvo hacia atrás, se ven medidas de prevención en ámbitos de trabajo, que habla sobre la higiene de manos, los elementos de protección personal, protección respiratoria, bueno, todos los elementos que deberían contar los trabajadores que hoy están realizando tareas. Bueno, este es el documento que yo les decía, un documento que elaboró la Superintendencia, con todas estas medidas más detalladas que también deberían brindarle a los trabajadores por intermedio de sus empleadores o sus organismos en este caso. Lo mismo, este documento lo que establece, explica un poco más, brinda información sobre lo que estuvimos hablando, el virus, cómo se transmite, las medidas de prevención, cuáles son las posibles situaciones de exposiciones laborales, ¿sí? Bueno, y ya finalizando la parte normativa, hay dos resoluciones de la Superintendencia que son muy importantes, que salieron recientemente, es decir, salieron hace 2 semanas, que es la resolución 38, ¿sí? Que habla sobre un procedimiento para la declaración del COVID. Es decir, lo que hace esta resolución reglamenta el decreto que vimos, el del Poder Ejecutivo Nacional, el 367, que establece que el COVID pasa a ser una enfermedad de carácter profesional no listada. Bueno, esta resolución lo que hace es la reglamentación del procedimiento para declarar COVID como enfermedad profesional no listada. Y lo que reglamenta específicamente es cómo los trabajadores deberemos realizar la denuncia ante una situación de estas características, es decir, ante la posibilidad o la confirmación, mejor dicho, de que contraigamos COVID-19 en situación de trabajo.
Les puse solamente el artículo primero porque es un artículo que hoy está trayendo un poco de controversias, e inclusive yo misma lo veo y lo leo y digo, ¿cómo un trabajador que dio COVID positivo en situación de trabajo, obviamente, realiza la denuncia, le piden a través de este artículo una serie de requerimientos para presentar la denuncia de la contingencia ante la aseguradora de riesgo con la que tenga contrato ese establecimiento, ¿no? O el empleador. Por ejemplo, tiene que ser el estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el sistema, un sistema sanitario reconocido, ¿sí? En la red de sistemas sanitarios reconocidos, de establecimientos de salud reconocidos, con obviamente el diagnóstico de COVID positivo. La descripción del puesto de trabajo, las funciones que realizaba, las actividades o tareas habituales desarrolladas, así como las jornadas trabajadas. A su vez también deberá presentar la constancia de dispensa otorgada por el empleador, ¿sí? En este caso el organismo, a aquellos trabajadores que hoy sí están realizando tareas, les debe haber entregado una constancia con los datos del empleador. Bueno, toda esta documentación es requerimiento sine qua non para hacer la denuncia de la contingencia. Si no reúne toda esta información, la RT no le toma la enfermedad, ¿sí? Ahora después vamos a ver un caso al final. Mi controversia acá, o lo comparto con ustedes inclusive, es un trabajador con COVID positivo, desde ya sabemos que va a estar en aislamiento, con lo cual no va a poder estar yendo a las oficinas o yendo a las unidades sanitarias o al lugar donde fue atendido para que le den los resultados. Hay que ver de qué manera podemos ayudar al compañero que esté en esta situación, porque fíjense que ya esto es una traba para realizar la denuncia, ¿sí? Con lo cual, si está cumpliendo el aislamiento, se le va a complicar poder presentar todo esto. Bueno, es el artículo primero, recuerden, de la resolución 38. La última resolución que sacó la superintendencia, también hace 2 semanas, es la 40, que lo que establece es los trámites a distancia, es decir, habilita la posibilidad de realizar trámites a distancia a todos aquellos trabajadores que hayan contraído la enfermedad, ¿no? Y les permite hacer el carácter profesional del coronavirus, es decir, los trámites son 3. Denunciar la enfermedad, el carácter profesional de coronavirus, denunciar en aquellos casos que le hayan aceptado la enfermedad una situación de divergencia en las prestaciones, es decir, no está conforme con el tratamiento que le está brindando el prestador que lo mandó la RT, ¿sí? O le han dado el alta y no está de acuerdo con el alta, porque sigue con sintomatología, o todavía no tiene los resultados del segundo test, que dé negativo. Es decir, estos 3 trámites fueron habilitados para que el trabajador o sus derechos habientes lo puedan realizar a distancia. Son trámites para realizarlo ante las comisiones médicas central y ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Bueno, después sacó numerosas disposiciones la superintendencia, que se las paso rápidamente, así podemos ir a lo más importante. La disposición número 5 establece más recomendaciones especiales para el desempeño de los trabajadores exceptuados del aislamiento social y obligatorio, es decir, saca una nueva disposición posterior a la resolución 29, en el cual establece más recomendaciones sobre todos aquellos trabajadores que están realizando tareas. Después sacó algunas específicas por algunas actividades, telecomunicaciones, para trabajadores del sector de la energía eléctrica. Bueno, y el Ministerio de Salud de la Nación también ha emitido
no resoluciones, pero sí numerosos protocolos y procedimientos que acá en el link tranquilamente ustedes pueden bajarlo, inclusive en la página ahora del ISTATE, los lleva directamente a los protocolos necesarios, con mucha información rica. De hecho, la misma Superintendencia de Riesgo y Trabajo se ha nutrido con los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, vamos a pasar, vamos a hablar un poquito del decreto 3 de necesidad de urgencia, el 367, en el cual se establece enfermedad profesional no listada. Primero, ¿qué entendemos por enfermedad profesional? Bueno, es la que se origina por causas del trabajo, ¿sí? Eso desde el vamos. Se encuentra listada hoy en el decreto 658/96 y se identifica en ese decreto, mediante una tabla, una situación muy lineal, que es agente de riesgo, enfermedad y la exposición u ocupación de riesgo. Eso es hoy lo que hoy está vigente dentro de lo que es una enfermedad profesional listada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, en un frigorífico, o trabajadores en tambo, les doy este ejemplo porque por ahí es más fácil de analizarlo. Son enfermedades que hoy están reconocidas en ese decreto y se las reconoce como enfermedad profesional listada, ¿sí? Hay un agente de riesgo concreto que es la brucelosis, la enfermedad, la brucelosis, el agente de riesgo, es la brucela, la enfermedad brucelosis, y la ocupación de riesgo puede ser trabajadores en frigorífico, en tambo, o trabajadores que realizan la parte previa, digamos, matanza de animales. Esto es enfermedad profesional. Ahora vamos a lo que es COVID, ¿sí? Enfermedad profesional no listada. ¿Qué es lo que dice el decreto? Es la que se origina por causa del trabajo, pero no se encuentra listada en el decreto 658 del año 96. Por lo cual, para ser reconocida esa enfermedad profesional no listada, va a requerir primero un dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional y de la Comisión Médica Central, quien son las que determinarán la relación de causalidad, es decir, van a aceptar o no esa enfermedad profesional que hoy no está listada. Eso se logró a través del decreto 1278 del año 2000. ¿Por qué? Porque en ese año se había declarado la inconstitucionalidad del decreto 658, que establecía un listado cerrado, es decir, que no se podía, un trabajador se enfermaba en situación de trabajo y por más que estuvieran todas las pruebas, no se le reconocía la enfermedad porque ese decreto establecía un listado cerrado. Este decreto 1278 lo que crea es precisamente la posibilidad de incorporar aquellas enfermedades que no se encuentran listadas y por determinadas circunstancias serán reconocidas, pero a través de esta autoridad, la Comisión Médica Jurisdiccional o la Comisión Médica Central. Bueno, ¿por qué les decía estas dos cuestiones? Para diferenciar enfermedad profesional y enfermedad profesional no listada. Porque el decreto 367, que establece que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada, ¿sí? Es decir, va a requerir los trámites administrativos que establece el trámite de una enfermedad profesional no listada, por lo cual va a ser necesario que intervenga la Comisión Médica Jurisdiccional y la Comisión Médica Central, que establecerá la relación de causalidad en el caso de que la ART la rechace la enfermedad. A su vez, el decreto 367 establece que, con el fin de realizar actividades declaradas esenciales de cumplimiento de aislamiento social y obligatorio, ordenado por el decreto 297 y sus normas complementarias, y mientras tanto se encuentra vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas o sus eventuales prórrogas. Es decir, ¿qué establece? Que este decreto va a estar vigente durante un tiempo.
mientras dure el aislamiento social, es decir, la enfermedad de carácter profesional no listada podrá ser reconocida siempre y cuando esté vigente el aislamiento social, ¿sí? Es decir, esté vigente el decreto 297. Les voy contando estas pequeñas cuestiones del decreto porque, bueno, yo como digo y como lo dicen los mismos abogados, echa la ley, echa la trampa. Y hay cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, porque ¿qué va a pasar si todos venimos hablando de que el COVID vino para quedarse? ¿Qué va a pasar cuando el decreto 297 deje de estar vigente? Esto lo digo, hoy no pasa, pero hay que tenerlo presente cuando esto suceda, ¿sí? Tenemos que ir preparándonos ante esta situación. Bueno, a su vez el decreto 367 establece que las aseguradoras de riesgo de trabajo, las RT, no podrán rechazar la cobertura de las contingencias y deberán adoptar los recaudos necesarios para que al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral, acompañada, acá está la traba, acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado y emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador recibe en forma inmediata las prestaciones previstas por la ley 24.557, es decir, prestaciones en especie, ya sea el tratamiento médico, la medicación, prestaciones dinerarias, que se le reconozcan todos esos días de licencia. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa, como les decía, y precisamente hoy se están viendo que estas situaciones no se estarían cumpliendo, estarían empezando a rechazar enfermedades. Bueno, decreto 367, enfermedad profesional no listada. Como les decía, la Comisión Médica Central es la que determinará la relación de causalidad en el caso de los trabajadores exceptuados que no sean personal de salud. ¿Por qué esta diferencia? El decreto hace una diferencia importante entre todo el personal exceptuado, aquellos que son trabajadores de la salud y aquellos que realizan otras tareas, ya sean todas las demás tareas esenciales que se siguen desarrollando. ¿Por qué? Porque dice que el personal de salud precisamente se le reconocerá, va a guardar una relación de causalidad directa e inmediata, ¿sí? En el artículo 4 de este decreto establece que los trabajadores y trabajadoras de la salud se considerará la enfermedad producida por SARS-CoV-2, va a guardar una relación de causalidad directa e inmediata, ¿sí? Pero, como les decía, hay trabas, primero, o requerimientos, llamémosle con la palabra que dice reglamento de la resolución 38, hay requerimientos previos para que este trabajador, por más que haga la denuncia, por más que sea trabajador de la salud, no va a ser un reconocimiento inmediato hasta tanto no cumpla todos los requerimientos. Y ni hablemos de los trabajadores que se les puede llegar a reconocer la enfermedad, pero no son trabajadores de la salud. En este caso, van a tener que hacer un trámite en la Comisión Médica Central. Es decir, todos los trabajadores excluidos mediante dispensa legal, pero que no sean trabajadores de la salud, no se les va a reconocer directamente la enfermedad. Teóricamente, según este decreto, deberían brindarle prestaciones en especies, como les decía, tratamiento farmacológico, reconocimiento de su licencia, y luego deberán hacer un trámite en la Comisión Médica Central, que es la que va a definir si le acepta o no le acepta la enfermedad, es decir, es la que va a establecer si guarda relación la actividad que desarrollaba el trabajador con con el contagio del coronavirus. Bueno, eso yo sé que es una parte tediosa de la normativa, pero bueno, es importante que tengamos en cuenta estos dos decretos que les decía, fundamentalmente el 367, que es el que vamos a tener seguramente
los afiliados podrán preguntar qué pasa si no me reconocen, qué pasa si estoy ante esta situación, me enfermé y no me quieren reconocer la enfermedad. Bueno, hay que tener en cuenta presente todas estas normativas, fundamentalmente la 367, el decreto, y por otro lado tener en cuenta las dos últimas resoluciones que sacó la superintendencia, que es la 38, que establece cómo realizar los trámites ante el organismo, y la 40, que establece cómo hacer los reclamos ante una divergencia en las prestaciones, ante una divergencia en el alta médica y para reconocimiento de la enfermedad. Bueno, y yo ya finalmente, terminando, quería hablarles un poquito de determinantes sociales en el trabajo. Tanto Magalí como Beto nos hablaron de factores, condiciones y medio ambiente de trabajo que influyen directa e indirectamente en este proceso dinámico que es la salud y la enfermedad. ¿Qué son los determinantes sociales en el trabajo? Son todos los procesos necesarios y condicionantes que median entre los riesgos, cargas y exigencia en el proceso de trabajo y impactan en el proceso salud-enfermedad de lo que decimos nosotros llamarnos sujeto social. ¿Por qué sujeto social? Porque cada persona tiene una individualidad propia, tiene una historia propia, tiene una cultura, tiene creencias y tenemos que ser reconocidos como sujetos sociales históricos, ¿sí? Y ser respetados como tales. Estos determinantes son los que influyen, o median, mejor dicho, dentro de lo que se reconocen como los riesgos que tanto detalló Magalí, estos riesgos que pueden ser desde reconocidos como agentes biológicos, físicos, agentes ergonómicos que pueden influir, las cargas, como también hablaba Magalí, las cargas que sobrellevan esa tarea para realizarla, y las exigencias que pueden inferir en el proceso de trabajo. Estos determinantes median sobre estos riesgos, cargas y exigencias. Bueno, acá les voy a dar un ejemplo que es real, digamos, el rechazo de una enfermedad profesional no listada, ¿sí? Trabajadora de la salud, que se desempeña ahora no porque está con licencia, pero en una unidad de pronta atención del conurbano bonaerense y en un hospital, en el Hospital de Niños en Ciudad Autónoma, Buenos Aires, con COVID positivo. Escucharon, rechazo de enfermedad profesional. Habíamos visto que el decreto específicamente, en su artículo 4, establecía que se le reconocerán a los trabajadores de la salud la relación directa e inmediata de causalidad, con lo cual no debería haber un rechazo. Sin embargo, acá pueden ver ustedes el rechazo. Yo acá, para proteger datos sensibles de la trabajadora, los tapé nada más, pero bueno, ustedes pueden ver. Esta es una carta modelo de las que mandan las aseguradoras a cada trabajador, ya sea para citarlos o para citarlos para brindarles algún tipo de prestación o para comunicarles el rechazo de una contingencia, por ejemplo, en este caso a esta trabajadora. Trabajadora, Ministerio de la Salud, donde ponen la fecha del infortunio, sería cuando la trabajadora refiere que empieza con la sintomatología, cuando realiza efectivamente la denuncia, no digo la trabajadora, seguramente el establecimiento donde ella desempeña sus tareas, y vean lo que dice: por la presente y con relación al siniestro sufrido por usted, con primera fecha de manifestación el 25 de abril del 2020, notificamos el rechazo de su cobertura, toda vez que de acuerdo con los términos del artículo 1 de la resolución 38 del 2020, reglamentario del decreto de necesidad y urgencia 367 del 2020, complementario de la ley de riesgo de trabajo, en el supuesto de la denuncia de enfermedad COVID-19 producido por el coronavirus SARS-CoV-2,
no han sido debidamente acreditados por usted ante esta aseguradora por los requisitos formales citados en dicha norma, haciéndole saber que sus términos no revisten el carácter de denuncia, es decir, lo que ellos, a través de esta carta de documento, desconocen que ella haya hecho la denuncia formalmente o acreditado la denuncia como lo establece ese artículo. Por lo expuesto y a los efectos del debido cuidado de su salud, le recomendamos canalizar la atención de la afección aludida a través de la obra social o cobertura médica que el trabajador posea conforme las acciones de profilaxis preventiva que ha dispuesto el Ministerio de Salud de la Nación. Sin perjuicio de ello, en caso de discrepancia con esta decisión, usted podrá solicitar la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional correspondiente a su domicilio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución 38 del 2020. Bueno, acá es lo que yo les decía. Echa la ley, echa la trampa. El decreto establece particularidades para el cumplimiento y reglamentación del decreto al momento de realizar la denuncia. Y a su vez, el artículo 4 del decreto establecía que en un trabajador de la salud, la relación de causalidad era directa e inmediata, por lo cual no debería rechazársele la enfermedad. En este caso estamos viendo que eso no fue lo que sucedió. ¿Por qué les mencioné al inicio determinantes sociales en el trabajo? Porque la idea era poder analizar el caso de esta trabajadora haciendo un enfoque de lo que venía explicando Magalí sobre los riesgos, las cargas y los determinantes sociales en el trabajo. Los riesgos, como ya sabemos, se los pueden identificar claramente. Esta trabajadora, el agente de riesgo es un agente biológico. Coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19. ¿Sí? La trabajadora contrajo la enfermedad. Las cargas, pudo haber sido, esta es una hipótesis, esto es lo que yo estoy poniendo, y pensando que pudo haber ocurrido. Para tener la certeza, obviamente, habría que convocarla a la comisión médica. Aumento de la demanda en la atención. Pongamos que esta pudo haber sido una de las cargas que pudo haber tenido en el trabajo. Las exigencias, el pluriempleo. ¿Sí? Claramente esta trabajadora desempeña inclusive en dos ámbitos estatales. Las unidades de pronta atención son unidades provinciales de demanda espontánea y el hospital del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá es donde yo digo, ¿cómo median los determinantes sociales entre los riesgos, cargas y exigencias? Dentro de los determinantes, que también lo venía hablando Beto y Magalí, que lo llaman como factores macrosociales, bueno, los factores económicos, ¿sí? Los salarios bajos. También pudo haber sido que en su establecimiento no se haya hecho la compra necesaria y no se le hayan entregado los elementos de protección de forma oportuna, ¿sí? Dentro de los factores políticos, la ausencia de regulación de inspecciones a los puestos de trabajo, es decir, la ausencia de Estado, que no esté hoy el Estado controlando que se cumplan protocolos, procedimientos de trabajo seguro, que no se cumplan la entrega de los elementos de protección. Bueno, factores socioculturales, un poco esto también Beto lo venía hablando sobre la naturalización de los riesgos. Yo también lo denomino como aceptación subjetiva de las condiciones del desgaste en el trabajo. Algunos autores, como George, habla sobre una interpretación de los fracasos en el trabajo como una incompetencia del trabajador, ¿sí? Todos los fracasos que puedan suceder en el trabajo serían una expresión de incompetencia laboral, que también este autor de George lo denomina factor humano, ¿sí? Como que recae todo esto sobre el trabajador, pero si vemos,
son múltiples los factores, desde la presencia en sí misma de un agente biológico, desde las cargas por el aumento de la demanda de atención, por las exigencias de la actividad, en este caso una trabajadora que por sus determinantes sociales en el trabajo, es decir, factores económicos que inciden, bajos salarios, se ve en la necesidad de trabajar en varios establecimientos, el pluriempleo, ¿sí? Son una combinación de factores que median para que esto pueda suceder y tengamos, en este caso, una trabajadora enferma. Este es un ejemplo de los miles que ocurren, y no solamente en el ámbito de la salud, sino en distintas actividades laborales, pero lo que importante de acá es entender que si bien hoy las normativas vigentes, que es el decreto 658, que establece una relación lineal sobre una causalidad directa entre un agente que provoca una enfermedad y que está relacionada a una actividad, hay múltiples factores, ¿sí? Múltiples factores, que en este caso son distintos determinantes políticos, económicos, socioculturales que llevan a que todo esto suceda. Lamentablemente no se analizan las enfermedades de esta manera y hoy claramente uno de los gráficos que mostró Beto es que hoy en nuestro país las enfermedades profesionales representan un porcentaje muy bajo de notificación, porque además, obviamente, las aseguradoras de riesgo rechazan todo lo que pueden. Finalmente, para cerrar, yo quiero decirles que determinantes sociales en el trabajo se resume en esta frase del doctor y compañero Ramón Carrillo, hoy más que nunca reivindicarlo, ¿no? Por las agresiones que sufrió en estos últimos días. La salud no constituye un fin en sí mismo para el individuo ni para la sociedad, sino una condición de vida plena. Y no se puede vivir plenamente si el trabajo es una carga, si la casa es una cueva y si la salud es una prestación más del trabajador.